Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Sunset Pie, Gotas Blancas en mi Boca, basados en el libro. Sally caminó lentamente y se detuvo frente al presidente, para luego arrodillarse sobre una suave alfombra y mirar hacia arriba con ojos suplicantes. ¿Qué quieres al ver esto? El hombre alto no respondió a la pregunta y una delgada mano se levantó hasta abrir el cinturón de cuero de unos pantalones negros azabache para luego sujetar un broche y tirar de la cremallera hasta abajo, revelando un gran miembro apretado debajo de una ropa interior de marca de lujo. Nadie, mira, su agua está manchando su ropa interior. Después de hablar, los delgados labios comenzaron a presionar besos sobre el hinchado miembro. ¿Sabes que si haces esto no dormirás? Son Ryan se recostó en la silla en una posición cómoda. Su gruesa palma descansó sobre el suave cabello, insertando suavemente sus dedos entre los mechones de cabellos y presionando la cabeza del dulce chico para que jugara con la boca. Una delgada mano sostuvo la ropa interior del hombre alto y la bajó. De repente, el fuerte miembro aplastó los suaves labios. Claras gotas de agua comenzaron a acumularse alrededor del borde de sus ojos y su suave y blanco se puso rojo de inmediato. Quería acomodarse, pero fue golpeado por una gruesa mano que presionó su cabeza, la apretó contra unas moldeadas caderas y golpeó rápidamente. ¿Te gustas el punto de las lágrimas? Hazlo fuerte, buen chico. Sonriendo, soltó su suave cabello, sacudió su pequeña cabeza hacia arriba y hacia abajo en un buen ritmo, mientras la pequeña personita acariciaba. El rostro afilado de Sonriendo solo podía hacer sonidos para liberar sus emociones. Ah, tu esposo está a punto de liberarse. Ah, déjame meterlo en tu boca. La boca de mi esposo es tan buena. Las gruesas manos presionaron la cabeza redonda dejándola inmóvil por un momento. Luego levantó su cintura y comenzó a golpear la boca del pequeño violentamente. Esto provocó que la personita perforara el borde de su boca hasta que las lágrimas rodaran por sus mejillas. ¡Ah! Cuando cada gota blanca de la liberación fue tragada por la garganta del dulce chico, la gruesa mano lo soltó. La pequeña persona estaba a punto de asfixiarse con tanta agua turbia que corría por su garganta. Su rostro estaba rojo. Tenía ganas de vomitar, pero no podía hacerlo. Solo podía respirar jadeando por aire en sus pulmones. La vista de Hong Kong de noche es hermosa. Quiero verla. Sin esperar a escuchar la respuesta, el alto hombre se puso de pie antes de sostener los brazos y levantar a la pequeña persona que se encontraba con mucho dolor en la boca. Luego caminó hasta la ventana y tiró de las gruesas cortinas. Abrazó por detrás el delgado cuerpo y lo acercó a la gran ventana de vidrio transparente con vista al horizonte, en 180 grados de la isla de Hong Kong, mostrando un hermoso paisaje por la noche. Es una vista hermosa, le susurró al oído mientras se frotaba con los redondos muslos y lo golpeaban suavemente de manera divertida. Oh, Daddy, es tan hermoso, murmuró con una maravillosa sonrisa que mostraban sus alineados dientes. Ambas manos estaban afirmadas sobre el ventanal de vidrio mientras doblaban las caderas hacia atrás contra las palmas ásperas que habían comenzado a golpear. Tonto, la vista también. ¿Qué opinan?